Para darle la bienvenida a nuestro gran amigo, escritor, analista político e intelectual, el queridísimo Ramiro Padilla Tondo. Ramiro, muy buenos días, ¿cómo te va, amigo? Público memorioso, ¿cómo están? Hoy les traigo una investigación bien cabrona. Sí, ¿Qué se la rollo, aplicaste a Toño? don ¿Cómo estás, David, se la viejo? aplicaste a don David, pero exactamente. ¿Tú cómo le llamas al público memorioso, querido Ramiro, al que yo le llamo el público consentidor? ¿Tú le tienes algún nombre de cariño? No, Toño, yo no, todavía no he encontrado la frase. Pues obviamente, pues todos somos bandita, ¿no? En todo el país, en todos Estados Unidos, todos somos la misma banda. Entonces todavía no he encontrado algo para describirlo, pero siempre la pasamos súper bien. Ramiro Sevilla, don David, pues ¿qué pasó? Aliviánese, míreme bien. Sevilla está muy feo, cuate, agárrala. Pero mira, los dos, mi querido Ramiro, no tienen ni un pelo de tontos, eso sí, para que veas, ¿no? Sí. Me dice, no. Oye, amigo, pues, ¿qué te parece que le damos a platicar un poco de lo que ocurre anoche? Algo que tú ya planteabas desde ayer con Vicente, de cómo es que pues hay situaciones cuestionables alrededor de la figura de alguien como Ricardo Monreal. Eh, Después de 3 intentos, se logra imponer a Ricardo Monreal, digo, no a Ricardo Monreal, a Alejandro Armenta como el presidente de la mesa directiva del Senado. Y yo como lo veo, fíjate, ¿no? Veíamos ahí a los panistas, al senador Longaniza, a Julián Rementería, diciendo que no hay pluralidad y que hay gente que todavía piensa distinto a los morenistas y no sé qué. Mi análisis al respecto, y quiero pedirte tu opinión también, es que esta fue una especie de ensayo de lo que podría ocurrir en 2023 y 2024. La gente, esto fue votado solamente en una cámara, ¿no? Pero la gente en todo caso no va a elegir a los candidatos basados por el partido. La gente ya no va a votar por el PRI, por el PAN, por el PRD y mucho menos por el Movimiento Ciudadano. La gente va a decidir a los próximos gobernadores y al próximo presidente o presidente presidente de la República eh, eh, única y exclusivamente dentro del movimiento Juntos Hacemos Historia. Esa es la realidad, eso es lo que va a pasar con ellos, esa es la situación que seguramente ocurrirá. Sin embargo, en esta situación, pues también hay personajes con mucho poder, con mucha fuerza, precisamente como Ricardo Monreal, que no por ser impopular con la gente, significa que tengan menos poder. ¿No? Por eso es que yo le decía hace rato ese sí, para que veas, a la bandera, a la bandita, al público consentidor, que hay que estar muy pendientes, porque así como Monreal impone a Alejandro Armenta, podrían ocurrir cosas muy chistosas, por decirlo menos, por hablar eufemísticamente, en 2023 y el 2024. ¿Tú qué opinas, amigo? Pues fíjate que ayer vi con asombro el asunto de la votación para ir, ¿no? Al Senado y pues sí, se impuso con más de 30 senadores y Monreal. Y yo les preguntaría a esos treinta y tantos senadores que votaron a favor del, del gato de Monreal, de este señor Armenta, ustedes, ¿con quién está su lealtad? Eso lo tendría que preguntarme yo porque obviamente todos entendemos, me ha tocado, tengo que ser honesto, me ha tocado que las hordas monrealistas se me echen encima en Twitter porque con Ricardo Monreal y conocemos el cariz, el temple de Ricardo Monreal y sus ganas de ser lo que no puede ser. Yo lo he platicado muchas veces, he hecho la analogía del avión, mi querido Toño, al decirle, y también igual a Noroña y a sus huestes, decirles que, eh, que los copilotos del avión son los que están capacitados para pilotear el avión, no los mecánicos de aviación y los pilotos de avionetas. Entonces yo siempre hago el Toño, pues estás piloteando un avión, un Boeing 757, y ¿quiénes están ayudando a pilotear el avión? Te están ayudando a Adán Augusto, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, que son los que saben cómo se pilotea un avión
desde Toroña ni Monreal están dentro de los copilotos de ese avión, pero igual andan alborotando al pasaje de ese avión para decirles, señores, yo también, pero no. Entonces, es extremadamente difícil. Entienda la gente. Obviamente, por ejemplo, Noroña tiene una base social y Noroña quiere competir. Está bien. Ricardo Monreal no tiene ninguna base social comparado con las otras corcholatas que ha mencionado el presidente. Noroña no tiene nada que hacer. El pinche Monreal es boicotear desde temprano en la elección, nomás porque se le antojó. Entonces, dice uno, estamos en tiempo de definiciones, señores, todavía falta mucho para 2024 y ya andan alborotando gente que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, lo de ayer me parece sintomático cuando vi que Monreal pudo imponer a alguien de sus intereses. Yo les pregunto a los 30 y tantos senadores de Morena, ¿están de verdad, señores senadores de Morena? A mí me parece grave que estas personas pues sean más monrealistas que chairos, a favor de la 4T. Yo estoy muy sorprendido porque digo, señores, ¿con quién están? O sea, no han entendido el movimiento de la 4T. El pueblo se lo va a demandar. Y vamos a averiguar quiénes fueron los 30 y tantos, porque obviamente sí hay mucha gente que, aunque la votación haya sido secreta, pero así me gustaría saber quiénes son los 30 y tantos, 30 y tantas senadores que votaron a favor de continuar, de darle aire artificial a Monreal, porque Monreal es la novela de Juan Rulfo, ya está muerto, pero no sabe todavía que está muerto, mi querido Toño. Exactamente, es como Pedro Páramo. Lo malo es que, híjole, exactamente en esa novela de Juan Rulfo se consigna que todos somos hijos de Pedro Páramo, ¿no? Imagínate, todos esos que votaron por Alejandro Armenta son todos esos hijos de Monreal, ¿no? Imagínese usted, ahora que lo estamos planteando de esa forma. Y ahora bien, yo te quería preguntar, querido Ramiro, algo que también hemos venido aquí analizando en Sin Censura, y ¿cuál es tu idea al respecto? Se dice mucho de cómo es que estos son claros momentos de ruptura entre precisamente Ricardo Monreal y Morena. El hecho de que pues, le hayan hecho supuestamente el desaire y lo hayan planteado en la plenaria, el que siga imponiendo candidatos y personajes, que es bueno, vamos, los últimos coletazos, así decía Luis Guillermo Hernández ayer aquí en Sin Censura, y decía, él seguramente ya se va. Yo no creo que se vaya, la verdad, lo veo difícil, y te voy a decir por qué, y le voy a decir a usted también que nos ve y que nos escucha, público consentidor, porque si Monreal aspira a cualquier situación política, solo la podrá conseguir con la carta Andrés Manuel López Obrador y Morena. Ricardo Monreal sabe perfectamente que aquel que esté con el presidente López Obrador es el que ganará las elecciones en 2024. Aquel que esté en contra del López Obrador, no. Es algo que no ha entendido la oposición y no deberíamos estarle dando estas ideas, ¿no? Pero es algo que no ha entendido la oposición. Lo ha entendido Ricardo Monreal, lo ha entendido Alejandro Murat, el priista, lo ha entendido el cuate de Yucatán, se me fue su nombre. Pues el gobernador de Yucatán, panista, ¿no? Lo han entendido todos ellos perfectamente. Cómo es que el que esté con López Obrador, pues tiene alguna otra oportunidad, ¿no? Y por eso creo yo que Monreal, pues no se va a ir de Morena nunca, ¿no? No va a dejar de decir, yo apoyo a López Obrador, soy su arma secreta, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Ves alguna salida de Ricardo Monreal? ¿Crees que se vaya de Morena y que verdaderamente o funde su partido o se una en algún momento al MacPrianRD? Yo veo viable la posibilidad del juicio social, y el juicio social determina quién va y quién no. Es un asunto mi querido Toño, si te pones a pensar en este país, una vez que te creas una buena imagen, es difícil que te la quites, pero es muy fácil crearte una mala imagen.
Monreal tiene una muy mala imagen. Tiene la imagen tramposo, de taimado, tiene todas las imágenes negativas que uno ve en cualquier político priista, porque de hecho el origen de Monreal es priista. No hay manera en que tú digas, qué bárbaro, Monreal me apela a mis buenos sentidos por esto, por eso. No hay. Debe existir en, en los candidatos que sí son cercanos al presidente, que son los que están copiloteando el avión, que saben que no es lo mismo salir todos los días a los medios a decir yo quiero ser presidente, a, a decir así se pilotea el avión, estas son estos son los botones delicados de la política exterior, estos son los botones delicados de la política interior. Tú puedes decir todo, puedes salir, te pueden grabar, cambiar una llanta en una carretera, te pueden grabar el asunto del aeropuerto, porque yo sé que al rato los del Twitter los monrealistas, como son de bravos y mendigos, van a empezar a chingarme en el Twitter, decir, o sea, van a tratar de sacar capturas de mis chats y todo eso, los monrealistas. No, es que Monreal sí. Monreal es, por ejemplo, el aeropuerto donde presidente le gritan a Monreal, es más fingido que es como si yo saliera con peluca en el programa, pues. O sea, no existe el asunto, mi querido Toño. Monreal no ha entendido su lugar en la historia. Y el asunto es de percepción. No es lo mismo que salga un tipo como, a mí me gusta mucho Adán Augusto, me gusta mucho Claudia Sheinbaum, porque son tipos que han trabajado, han picado piedra y no están para berrinches, porque que cuando no dieron la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, Monreal hizo un berrinche y amenazó con largarse de Morena y le dieron un premio de consolación, ¿no? Le dieron la coordinación del Senado porque se sabe que es un tipo poderoso. Pero al final de cuentas, igual que Germán Martínez, Lili Telles, o sea, no tienen que definirse, mi querido Toño, defínanse, que la chingada es muy, dice uno, es muy temprano para que la raza esté viendo, la gente sin censura diga, pues ya aquí el juicio, personas que están conectadas, saben perfectamente que ni en esta vida ni en la otra, si ustedes creen en las religiones hindús, ni en esta vida ni en la otra, si reencarna Monreal, no va a ser candidato a presidente. No ha entendido su lugar en la historia. Pero bueno, si él torpedear y quiere sabotear y quiere hacer lo que él quiera con tal de sentir que él debería ser candidato, ¿candidato de qué? Le llamo yo, Toño, psicopatía invertida. La psicopatía invertida, mundo lo odia, pero piensa que todo el mundo lo quiere. Es el caso de Monreal, porque Monreal no va. Es más, yo te puedo asegurar que si Monreal manipulara las encuestas en Morena y quedara de candidato, te aseguro que si Adán Augusto, Claudia se van de independiente, le ganan a todo. No está en Morena, el asunto está en la percepción que tiene el pueblo mexicano de quién debe ser el próximo presidente. Así que se dejen de payasadas porque obviamente ya se acabó esto, el pueblo mexicano está muy politizado, la raza migrada no nos va a ver la cara, mi querido Toño. Yo creo que sí hay una posibilidad en esta vida para que Monreal quede como para que Monreal sea presidente. No se vaya encima, yo no quiero que él sea presidente, ¿no? Pero creo que sí hay una posibilidad, mi querido Ramiro. Y esa sería que obtuviera la candidatura de Morena y que la obtuviera por algún tipo de chicanada, ¿no? Esto porque, insisto, el presidente López Obrador ha dicho que él apoyará a cualquiera que sea elegido como el candidato del movimiento Juntos Haremos Historia, ¿no? Entonces, híjole, creo y estoy convencido que esa sería la problemática a seguir, vamos, la preocupación que deberían tener los mexicanos y las mexicanas que quisieran continuar con la idea y con la cuarta transformación, ¿no? Que el problema no va a ser 2024, van a ser las elecciones previas, las encuestas que determinarán al candidato o candidata de Morena. Así que bueno, pues ahí hay que quedar en eso, mi querido Ramiro, para pedir tu opinión también en esto, ¿no? Ahora que estamos hablando de Ricardo Monreal y de las imposiciones en el Senado y de cómo es que también la Cámara de Diputados queda
Santiago Krill como el presidente de la mesa directiva, asegurando que va a ser imparcial. Y yo lo decía hace rato, pues sí, en estricto sentido, el papel del presidente o la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, pues es de un mero moderador, ¿no? No tendría por qué haber ningún problema. Pero hablar de estas imposiciones y de estas verdaderas realidades de los políticos, de un Ricardo Monreal que nos pinta que es de izquierda, que es una persona del pueblo y que en estricto sentido que en la realidad es pues un lobo disfrazado de oveja. ¿Qué podemos esperar para las muy importantes y necesarias reformas e iniciativas que se están planteando en esta nueva legislatura? Por ejemplo, la de la Guardia Nacional que platicábamos hace unos momentos, ya enviada por el presidente López Obrador, y creo que una de las más importantes, la reforma electoral, la cual busca de una vez por todas pues acabar con la injusticia a la que nos enfrentamos los mexicanos en materia electoral, que seamos nosotros los que elijamos a nuestros consejeros electorales, a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a pues estas personas que detentan esos poderes, disminuir radicalmente los gastos del INE, de ese Tribunal Electoral, acabar también con la figura de los diputados plurinominales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos esperar ahora con este tipo de imposiciones y con estas realidades? Te lo pregunto porque bien lo mencionaste, ¿no? Lo preguntabas de manera magistral y estoy completamente de acuerdo contigo. Esos senadores que votaron a favor de Alejandro Armenta, a quien tú llamas el gato de Monreal, ¿con quién está su lealtad? ¿Qué va a pasar cuando llegue la reforma electoral? ¿Qué va a pasar cuando llegue la reforma o la iniciativa, porque lo está manejando así el presidente para que no se la tiren, la iniciativa de la Guardia Nacional? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde va? ¿Con quién va a estar su lealtad, querido Ramiro? Es una pregunta muy buena porque obviamente en el asunto de la política, yo siempre lo he dicho, he estudiado el tema, de hecho he escrito libros a este asunto, he escrito libros acerca del ego de los políticos y cómo es que llegan, cómo se autoperciben, ¿no? Lo que hablamos hace un momento en el otro segmento de Monreal, cómo se autopercibe Monreal. Se autopercibe que se ve al espejo y dice que soy maravilloso y me merezco todo en el mundo. Es igual con Santiago Krill. Santiago Krill es, lo decía ayer en el segmento con Vicente Serrano, ¿quiénes son los descendientes? Las gallinas, ¿no? Las gallinas son los descendientes directos de los dinosaurios. Entonces, Santiago Krill es un descendiente directo de los dinosaurios, es una gallina. Hay que recordarle a la gente, les voy a recordar, 15 minutos antes de salir, Vicente Fox, en su papel de secretario de Gobernación, autorizó todos los casinos. O sea, Santiago Krill tiene las manos manchadas de sangre. Acuérdense de las masacres que ha habido en los casinos. Santiago Krill es uno de esos. Santiago Krill, pues obviamente aquella actriz que falleció hizo que su hija se quedara con su papá biológico. Santiago Krill dijo, ni madre, Santiago Krill es una basura de persona. No sé qué hace esa gente ya coordinando el Senado, coordinando los senadores, porque obviamente nosotros, si te acuerdas, Toño, de los 90, aquel programa de TV Azteca, donde había un segmento que decía, estamos hartos de así. Nosotros estamos hartos de los mismos políticos diciendo las mismas pendejadas, ejecutándolas, diciendo que ahora sí es el cambio. El cambio sería que ninguno de ellos ya estuviera, que hubiera una generación nueva de políticos que nos estuviera diciendo de qué se trata el asunto, pero sucede que no, sucede que siguen siendo siempre haciendo las mismas cosas de siempre, ofreciendo los mismos resultados de siempre. A mí me da mucha vergüenza saber que aquí dice el JP Laypad, anda borracho Ramiro. No, señor, ando desvelado, no ando borracho. Es este asunto de que los senadores y los diputados se van reciclando y van haciendo carreras legislativas de muchos años y piensan que nosotros los mexicanos estamos totalmente de acuerdo con lo que sucede en el Congreso y en el Senado. Así no funcionan las cosas, ¿no? Nosotros quisiéramos de corazón que
pues que hubiese una nueva generación de políticos diciéndonos exactamente, el asunto es que no vamos a ningún lado con esta clase de políticos, y sí, la muestra está en que, pues, Santiago Krill otra vez, o sea, como diciendo, reciclar el pasado es como regresar a la televisión en blanco y negro, mi querido Toño, o no sé cómo lo veas tú. Sí, ¿no? En definitiva, yo nunca entendí por qué tendríamos algún político como él todavía detentando algún puesto de poder. Yo lo he dicho una y otra vez. Considero que Santiago Krill, por Santiago Krill no votarían ni vamos, ni sus vecinos en el barrio muy fifí en el que viven, ¿no? Si buscaran así determinar al presidente de la comunidad, de su calle incluso, dirán, "Ay, no ese cuate, ¿no?". Así de, yo creo que no votarían ni por él. Y ha obtenido siempre estos puestos, ¿no? Plurinominales, determinados por personajes como Vicente Fox. Y fíjate, qué bueno que mencionas lo de el Casino Royal para, pues, plantearle esto a usted. El gobierno de México ofreció disculpas por la tragedia en un casino en Nuevo León, en el que, pues bueno, fueron quemadas varias personas en un ataque terrible, ¿no? Esto, pues obviamente en sexenios pasados, pero se convierte, le digo una vez más, en otra de esas disculpas públicas de un gobierno que no cometió o que no fue responsable de esa situación y está siendo utilizado ahora también para el golpeteo. Vamos a ver y escuchar lo que dice Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, sobre esta disculpa del gobierno federal a las familias de las víctimas de la tragedia en el Casino Royal. Yo vengo en nombre del gobierno de México a ofrecer una disculpa porque la Secretaría de Gobernación y la Dirección General de Juegos y Sorteos falló en el control, vigilancia e inspección periódica del permiso que amparaba el funcionamiento del Casino Royal, lo que derivó en lamentables hechos documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que constituyó estas violaciones graves a los derechos de legalidad y seguridad jurídica de las víctimas. Por eso venimos a ofrecer una disculpa pública a los familiares de las víctimas directas, refrendando el compromiso del Gobierno de México para procurar la no repetición de estos hechos y como muestra de este compromiso en torno a la vigilancia permanente sobre la regulación, procuración y clara y precisa que propicie el juego legal, controlado y con responsabilidad social, hemos tomado la decisión ya desde hace varios meses de no otorgar ningún permiso más en el país a todas las casas de juegos y sorteos hasta en tanto no se haga la revisión integral de los permisos que se han otorgado, muchos de ellos indebidamente. Bueno, pues ahí lo tienes, querido Ramiro, lo tiene usted, público consentidor. Y yo quiero recordarle a usted que nos ve y que nos escucha que esto ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón, este acto terrorista ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón. Y este es, en mi opinión, el resultado de dos gobiernos panistas. Uno, el de Vicente Fox, que como bien decía hace ratito Ramiro Padilla Tondo, fue el que estableció junto con Santiago Krill la llegada una vez más de los casinos que han destruido vidas, familias. Y dos, la apertura de las puertas del infierno para todos los mexicanos con la supuesta guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico. Preguntarle a Ramiro su opinión sobre esto que le estoy planteando, sobre precisamente esta situación tan lamentable que ocurre en el sexenio de Calderón y que yo insisto, la tragedia en el Casino Royal, ese acto terrorista, fue en definitiva el resultado de dos terribles políticas por parte de gobiernos panistas. Primero, la de Vicente Fox, quien pensando únicamente en el dinero, pensando únicamente en sus cuates, consigue junto con Santiago Krill establecer los juegos, las apuestas, los casinos, una vez más en México, luego de que Lázaro Cárdenas consiguiera hace mucho tiempo acabar con los mismos debido a lo que representa el juego, lo que representan las apuestas para la humanidad. Hay una enfermedad que se llama ludopatía, una enfermedad terrible que es tan fuerte como el alcoholismo, como una adicción a las drogas, es una enfermedad horrenda
con la que las personas se ven envueltas híjole, comportamientos de dejarlo todo por jugar, por apostar, por estar en casinos y pierden mucho, pierden sus casas, pierden sus autos, pierden a sus familias, no que las apuesten, ¿no? Pero pues en este tipo de situaciones sociales es algo terrible. La ludopatía se había conseguido con Lázaro Cárdenas, que eso se acabara para todos los mexicanos, que no hubieran más apuestas. Vicente Fox nos envenena a todos una vez más con los casinos. Después tenemos a un Felipe Calderón que para legitimarse en el cargo establece una supuesta guerra contra el narcotráfico, no contra todos, como se ha demostrado ahora en el proceso en contra de Genaro García Luna acá en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos el Departamento de Justicia lo acusa de recibir lana de grupos del crimen organizado para dejarlos actuar libremente y de él mismo conspirar para traficar cocaína acá a los Estados Unidos, ¿no? Entonces pues yo le digo, ¿dónde estaba esa guerra contra el narcotráfico? Creo que estos dos hechos, el ataque al Casino Royal, se debe a esos dos hechos, mi querido Ramiro, y te pido también tu reflexión al respecto. Es que si te pones a pensar, y nosotros lo pensamos, obviamente Vicente Fox y Felipe Calderón con el país durante la docena trágica, durante 12 años de ejercer el poder los panistas, fue pues obviamente destruir al país. Nunca había visto tales niveles de violencia como los que dejó el Partido de Acción Nacional. Yo de hecho pensaba, porque fuimos ilusos millones de mexicanos, que pensamos que al llegar Vicente Fox, de hecho hay una anécdota incluso de un hijo de Enrique Krause, León Krause, creo que leí un artículo donde él daba una cátedra en una universidad y sus alumnos le decían que sí, que nosotros habíamos entrado a un periodo de democracia. Eso es lo que pensábamos nosotros. La realidad es que fue PAN con lo mismo, ¿no? El PAN siguió los dictados neoliberales de Zedillo y de Salinas de Gortari y pues nunca hubo justicia. Políticamente fueron exactamente lo mismo. Entonces por eso en el 2018 nosotros dijimos hasta aquí con el saqueo, ¿no? Hay que recordar a cuánto ascendía el salario mínimo en el 2018 y a cuánto asciende el salario mínimo, a un poquito más, aunque todavía no es ni la mitad de lo que tendría que ganar un mexicano en salario mínimo. Pero en sí no solamente ganabas un salario miserable, sino que tú salías a trabajar y no sabías si ibas a regresar vivo gracias a las balas por los carteles que operaban desde Los Pinos. Por eso García Palomino, por eso García Luna, por eso todo el círculo de Calderón está en la cárcel por lo mismo. Entonces, Santiago Krill representa exactamente, aunque no sé, fíjate que reflexionándolo un poco, no sé si Santiago Krill hubiese ganado la candidatura del PAN y lo hubiesen impuesto, si Santiago Krill le hubiese declarado la guerra al narcotráfico como lo hizo Felipe Calderón, porque es un cuate que tiene otro talante, pero Santiago Krill igual no es un tipo que sea muy brillante, sino ha sido una persona que ha medrado de la política. No sé, te voy a decir, es Adri pero con el pelo blanco, ¿no? O sea, yo no veo ninguna diferencia entre ellos, ¿no? Todos estos políticos panistas son genéricos intercambiables, así que no sé si decir que el asunto de ser al Senado y ser panista pues sea tenga algún beneficio o algo, no hay. ¿Por qué? Porque hay gente que obviamente no entiende que estas dinámicas, Ramírez, que dice de nada sirve el salario mínimo, arriba si la inflación lo rebasa, o sea, como si no entendiera que acabamos de pasar una pinche pandemia de más de 2 años, donde el gobierno que imprime el dinero, que se llama Estados Unidos, mucha de la inflación, y que obviamente eso genera inflación en otros países
Y qué sorpresa, mientras todos los países del mundo, los españoles, por ejemplo, pues están pagando recibos de luz carísimos de gas, ¿no? Sucede que no. Sucede que hay una circunstancia en la cual en México se ha controlado la inflación, se han controlado los precios, se ha controlado la gasolina, pero siempre va a haber un odiador en el chat diciendo, no, respecto a qué, cuáles son los datos, ¿no? Pero bueno, es una circunstancia que estamos viendo. Y mucho de lo que sucede, mi querido Toño, tiene que ver con esta circunstancia de saber que hay personas que no entienden. La percepción es tan pobre que piensan que todo es culpa del presidente. Pues son parte también de las cosas que tenemos que decir, pero bueno. En el caso de los panistas, que los panistas lo único que hicieron, hay que recordarles que por ejemplo, fue 8 billones de deuda externa y se fue con 5.8 billones de pesos de deuda y que en sumativo tuvo más de 200,000 millones de dólares de excedentes petroleros y todo se le fue en gasto corriente. Y dice uno, pues panistas, ¿no? Pues absolutamente muy malos, pero bueno, es parte de tratar de entender que hay mucha gente que pues tendría que estudiar un poquito más para saber de qué se trata el asunto del funcionamiento del país, mi querido Toño. En definitiva, son lo mismo, ¿eh? Son lo mismo, estoy completamente de acuerdo con eso. Querido Ramiro, se cumplen 15 años de un gran libro que tú escribiste, A 3 pasos de la línea, anhelos y vicisitudes de los inmigrantes. Y me parece que llega una nueva edición con nuevas situaciones, con una situación importante para ese tu libro. ¿Por qué nos comentas un poco más de este 15º aniversario de tu libro? Fíjate que hace 15 años, bueno, yo escribí ese libro hace más de 20 años, hace como unos 22 años. Cuando yo vivía en Estados Unidos como inmigrante indocumentado, y yo me preguntaba qué pasaría estaban contando su historia. Pues obviamente te cuentan la historia, hay que recordar, mi querido Toño, que a principios de los 2000, eso que llamaba Francis Fukuyama el fin de la historia, había caído, entonces había quienes decían que el capitalismo había llegado para quedarse, el modo de vida, el American Way of Life había llegado para quedarse, pero yo me preguntaba, ¿qué pasa con nosotros los mexicanos que vamos a trabajar a Estados Unidos sin papeles y, y sabemos que pues el sueño americano también es un sueño oscuro? Que sí mantenemos a nuestra familia, ganamos dólares, pero también hay un precio que pagar, el de ser a tus hijos, el divorcio muchas veces, el cansancio, digamos de cierta manera, el que tu cuerpo no resista durante tantos años el trabajo en la construcción. Entonces yo lo quise dar en un libro que escribí hace 20 años, reflejando el otro lado de la migración, no el lado bonito de 5 maneras para hacerse ciudadano en Estados Unidos o ser un inmigrante exitoso porque tal cosa no es, mi querido Toño. Entonces, a 3 pasos de la línea refleja la lucha del migrante mexicano por hacerse de algo en Estados Unidos, por proveer a su familia en México. Y esta edición de aniversario que ya está a punto ya de salir refleja exactamente eso, refleja los que hemos sido migrantes en Estados Unidos, refleja la otra parte de la soledad, del desarraigo, refleja los muertos en la frontera, los que no alcanzaron a llegar a Estados Unidos, los que es muy rulfiano el libro, aquellos fantasmas que no saben que están muertos y dicen, pues yo crucé a Estados Unidos pero nunca llegué. Este libro me parece que, como bien lo mencionó el presidente, tendría que hacerse un documental. De hecho, mi hermano que vive en San Diego, este libro tendría que estar en Netflix, ¿no? Como una serie de historias cortas, porque representa exactamente lo que es el sentir de un migrante que se fue a Estados Unidos y a pesar de todo sacó a su familia adelante, mi querido Toño. Así es, en efecto son muchas vicisitudes. Yo lo que sí creo es que
muchas personas al fin y al cabo, no la llamaría yo nunca el sueño americano, pero al fin y al cabo, pues sí buscan conseguir, más bien consiguen, pues establecer a su familia, establecer que sus chiquillos puedan ir a la universidad y que sean, vamos, los próximos que detenten el poder acá en Estados Unidos. Fíjate que el Pew Research Center desde hace algunos años plantea que es muy probable que ya en cuestión de 20 años los mexicanos y los hispanos en general seamos la gran mayoría acá en los Estados Unidos. Lo desafortunado de todo esto es que había habido una gran falta de participación. Eso poco a poco ha ido mermando, pero generalmente se ha visto eso acá en Estados Unidos, mi querido Ramiro, que en efecto muchos de nosotros no podemos votar todavía, pero nuestros hijos sí, y no lo hacen o no los motivamos a lo mismo. Es más importante para nosotros ir desafortunadamente a un partido de fútbol de la selección en el Soldier Field ahí en Chicago o a un concierto de los Tigres del Norte, que bueno, ¿no? Van a venir acá a Kansas City. A mí me gustan mucho los Tigres del Norte. Hay gente que, bueno, no se lo pierde, rompe el cochinito y gasta una millonada para estar hasta adelante, pero a la hora de que toca votar, a la hora de que votas, de que toca la participación, ahí sí, pues no llega. Una participación que nos establecería como un poder fuerte aquí en los Estados Unidos. Los irlandeses también fueron muy discriminados en su momento, fueron muy atacados, fueron víctimas de una persecución acá en los Estados Unidos, de discriminaciones y etcétera. Y al fin y al cabo establecieron, pues obviamente, también una participación fuerte. Ellos, claro, tenían la ventaja de ser caucásicos. Acá en Estados Unidos es un país en el que el racismo ha sido muy, muy claro, ¿no? Y que esa sí fue una ventaja, desafortunadamente. Pero aún así, sí buscaron establecer algún tipo de poder o fuerza política. Creo que es lo mismo que deberíamos ser nosotros como inmigrantes. Los que no podemos votar, buscar que los que sí lo hagan, que participen y que se conviertan en los políticos del futuro. Y nada más para cerrar, te quería comentar eso, querido Ramiro. Es que fíjate que esto que tú y yo estamos hablando podría dar para un programa entero, porque de eso he trabajado durante más de 7, 8 años un libro de ensayos sobre Estados Unidos y sus contradicciones, y sobre todo de cómo vemos a los Estados Unidos, nosotros los mexicanos, una vez que pasa este encanto de ver un país en el que todo funciona cuando vas recién llegando de México, ¿no? Pero por ejemplo, los cubanos son un poquito más de 1 millón y puedes ver a Ted Cruz, puedes ver a Marco Rubio, los otros cuates, hay muchos, hay muchas personas que son de origen cubanoamericano, que son muy influyentes en Estados Unidos, y nosotros los mexicanos, estamos hablando de que los son 1 millón o 1 millón pasadito en Estados Unidos y son muy influyentes. Y nosotros los mexicanos, que somos más de 30 millones, no tenemos de ninguna manera la representación política que tendríamos que tener en Estados Unidos. Y si hablamos de ascendencia mexicana, los 50 millones de personas que tienen ascendencia mexicana en los Estados Unidos, pero políticamente no somos representados. Es un asunto interesante y es un asunto que podría darnos, mi querido Toño, para otro programa. Pero sí, si te pones a pensar lo que sucede en Estados Unidos, a Estados Unidos no va a ser representado políticamente. Yo creo que ese es el gran pendiente que tenemos los mexicanos en Estados Unidos. La sensación de que deberíamos de ser representados. ¿Cuántas personas? Es más, te lo pongo ahora que anduve de gira por Estados Unidos promoviendo el pequeño Chairo. Te lo pongo de esta manera. ¿Cuántos diputados migrantes hay en México que representen? Si somos 130 millones de mexicanos y hay 30 millones de mexicanos en Estados Unidos, tendría que haber en el Congreso mexicano. No tendría que haber 1 o 2 que ni siquiera son diputados migrantes. Tendría que haber 40 o 50 diputados migrantes, 100 diputados migrantes. De los 500 que hay ahorita, por el número de población, tendría que haber 100 diputados migrantes, tendría que haber 20 diputados por Chicago, 20 diputados por California, 2 por Nevada, 5 por Florida. Tendría que haber muchos diputados migrantes, pero no lo hay porque también al migrante se le ha
se le ha representado políticamente en México, a pesar de que mande más de 50,000 millones de dólares al año en remesas y que haya mucho colgado de mis hermanos vivientes, de mis héroes vivientes, mis queridos migrantes en México, ni en Estados Unidos ni en México el migrante mexicano tiene la representación que tendría que tener. Y ese sería un tema que sería muy bueno planteárselo al presidente de las mañaneras. ¿Qué vamos a hacer? Al decirle al Congreso y al Senado, ¿qué vamos a hacer? La económica que tiene el migrante mexicano en Estados Unidos, pero que sin embargo no se representa en cosas que tengan que ver con su situación política, con su acta de nacimiento, con su credencial de elector, que no se le permite votar. Es un asunto, es un calvario para un migrante mexicano votar en Estados Unidos, lo que mandan a México, cómo han sido usufructo de los partidos políticos para recibir dinero, pero no darle representación política en México, y también se hacen ciudadanos y no participan, pero también, como te digo, mi querido Toño, es un tema que da para 2 o 3 programas, tratar de entender la situación del migrante en Estados Unidos, porque también el sistema norteamericano de elección pues es una basura, hay que entenderlo. Fíjate, yo lo decía, en México el Instituto Nacional Electoral, que ahora está secuestrado por Lorenzo Córdoba, es un instituto que ha nacido de la desconfianza, y en Estados Unidos es un sistema que piensan que todavía funciona cuando tienen hasta tarjetas perforadas para votar. Y dicen, ¿en qué país del mundo puede la gente votar todavía con tarjetas perforadas cuando se tiene toda la tecnología? Pero es un asunto súper interesante, tratando en otros temas y en otros programas, mi querido Toño. Y mencionabas algo muy claro, lo de los diputados migrantes. Me viene a la mente el tipejo ese que se detenta desafortunadamente como diputado migrante del PAN, Raúl Torres, que ha resultado verdaderamente ofensivo, que en su momento nos atacó sin censura, nos ofendió, nos discriminó, el mismo que pues no pudo sustentar una serie de difamaciones precisamente al presidente López Obrador, ¿no? Y que buscamos entrevista con, ¿no? Una situación muy lamentable que tenemos en cuanto a representación, y por eso que debemos exigir ser nosotros, como verdaderos migrantes, los que detentemos ese tipo de puestos. Yo no, yo como periodista nunca lo haría, ¿no? Ahí sí, no. En eso no cuenten conmigo, yo nunca voy a ser político. Ahí sí, para que vea Ramiro y público consentidor, yo eso sí no. Creo que son cosas que no van uno con el otro, es el agua con el aceite, pero espero que las nuevas generaciones, que usted que nos ve, que nos escucha, si usted puede, si usted le nace, sí, luche por México, por los Estados Unidos, por su vida acá en Estados Unidos y por México, de alguna forma política. Y bueno, mi querido Ramiro, pues me da mucho gusto, tienes toda la razón, da para mucho este tema, para hablar de muchas cosas, pero pues ¿qué te parece si nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo? Fíjate, ya ahora vamos a decir al público de Sin Censura que uno desayune, come y cena con Ramiro Padilla Tondo, porque estás en la mañana, en la tarde, en la noche. Es el consentido de Sin Censura, querido amigo. No, pues muchas gracias, Ceci. Gracias por invitarme, don David. Les mando un abrazo. Saben que nos hemos convertido, toda la familia Sin Censura, nos hemos convertido pues en un grupo de amigos, y los invito hoy a la gente que nos está viendo, presentación de cartas a un facho en Los Pinos a las 6 de la tarde. Como dije ayer en mi segmento con Vicente, va a estar Vicente repartiendo besos, y obviamente pues estalló el chat diciendo, yo quiero ir por mi beso con Vicente. Y dije, a huevo, pinche Vicente, tienes que. Y pues es muy divertido saber que nos hemos convertido sobre todo en una gran familia, que la pasamos súper bien, que Vicente tendría que ir de regresar a la escuela, ¿no? Para aprender clases de albur, porque siempre nos lo chingamos el César y yo, y decirles que pues nos vemos en la tarde. Mi Twitter, @Ramiro Atondo, @Chairo Ilustrado, y
Y pues toda la gente en Estados Unidos que realmente quiera adquirir mis libros están por medio de Amazon. Hay muchos libros de 15º aniversario de A Tres Pasos de la Línea, que es a la que le vamos a estar moviendo porque refleja las historias de los migrantes. Y te agradezco mucho, Toño, que me hayas dado el espacio ahorita a la mañana. Y sí, obviamente, pues a mí la raza me da un chingo de carrilla y ranking del YouTube, ¿no? O sea, prenden el YouTube y yo aparezco en todos los canales, aparezco con, no sé, pues en todos lados y yo pues es que así es este asunto. Si me piden mi opinión, pues yo soy bien amable, bien compartido y voy a todos los lugares a los que me puedo. Agradezco a Vicente y a toda la familia Sin Censura, a don David, a Toño. Aquí está mi compadre Edgar Castañeda. Te mando el corazón lúdico peñanietista que ya es marca de la casa. Decirles que estoy muy contento de ser a esta familia Sin Censura y que la pasamos de maravilla. Y al final de cuentas, nosotros, señores, grábeme, don David, nosotros, los de Sin Censura, no recibimos ningún dinero de ningún gobierno, de ninguna institución. Aquí anda precisamente mi querido Miguel Martín, el que va a presentar este libro hoy en la tarde, ya saben, también parte de la familia Sin Censura, mi querido Miguel Martín, lingüista, periodista, muy inteligente, con el cual tenemos un programa de literatura los lunes a las 10:30 de la noche del canal al aire, con Miguel Martín. Y nos hemos convertido en una gran familia Sin Censura. Ya sabes, Ceci, don David, los quiero mucho. Y pues aquí estamos al pendiente. Y nos vemos a las 6 de la tarde en Los Pinos para seguir repartiendo, para seguir yo, digamos, diciéndole al Vicente a las multitudes y que reparta los besos él mientras yo firmo los libros, mi querido Toño. Híjole. ¿Qué te puedo decir yo de eso, amigo? Pues se me hace que va a estar muy locochón. Me gustaría mucho estar ahí compartiendo con ustedes y también ir a repartir besos ahí. Fíjate que tengo un amigo que él se autonombraba el coleccionista de besos y cómo lo fregábamos con eso. Pero bueno, allá estén ustedes coleccionando besos. Me da mucho gusto que vayan a estar ahí en el Complejo Cultural de Los Pinos. Muchas felicidades como siempre y muchas gracias como siempre por unirte a este espacio. Al queridísimo Ramiro Padilla Tondo, aquí en Sin Censura.